Fernando y Saúl siempre fueron conflictivos entre sí. Desde que eran niños, ambos hermanos no se soportaban. Peleaban constantemente y sacaban de quicio a sus padres. El divorcio les había cambiado el carácter. Si antes se enfrentaban en tono de juego, cuando Fernando se quedó con su madre y Saúl se fue a vivir con su padre, fue que las cosas cambiaron para siempre. Cuando llegaban a juntarse los fines de semana, supuestamente debían convivir con uno de sus padres para no perder la cercanía. Sin embargo, lo que en realidad sucedía era que se la pasaban enfrentándose a golpes e insultos. Se rompían sus juguetes, se estropeaban el uno al otro los cuadernos o apuntes escolares, y preparaban trampas las cuales habían pasado de manchones de pintura o rompimiento de juguetes, a fracturas, descalabros en las escaleras, o rasguños los cuales dejaban marcas en ambos hermanos. Sus padres, a pesar de estar separados, se habían llevado bien en un principio, pero después de tratar de lidiar y poner orden, terminaron por echarse la culpa por la forma en que ambos educaban a sus hijos por separado. Eran de familia acomodada, y los niños vivían holgadamente entre clases de la escuela y entrenamientos deportivos, que en vez de servir como una vía de escape para su carácter, parecían simplemente acrecentar su gusto por enfrentarse o pelearse no solo entre ellos, sino también con los demás niños de su edad. Fue así que crecieron distanciados, agresivos, iracundos y poco sociables. Las escuelas donde habían estado eran demasiadas, ya que a lo mucho duraban el año escolar, para después ser trasladados a otra institución educativa. Sin embargo, ambos jóvenes eran muy diferentes. Fernando tenía un enorme gusto por el deporte, el contacto físico, y Saúl era experto en el sarcasmo y los debates. Solo que algo los igualaba, y eso era la fascinación y facilidad para enfrentar a todos sus adversarios y enemigos. El tiempo pasó, se hicieron adultos, y algo sucedería que los volvería a juntar muy a pesar de sus voluntades. Una tarde sus padres murieron. A pesar de estar separados, cada año se reunían en casa del padre para hablar de las propiedades y negocios que ambos manejaban. Si bien a veces los abogados eran quienes se encargaban de todo, ellos siempre se veían para afinar detalles de los cambios e inversiones que pudieran estar haciendo. Por lo cual esa tarde no era extraño que ambos hubieran anunciado esa reunión. Sin embargo, algo sucedería que causaría muchas preguntas y conflictos. Esa tarde ninguno de los dos volvió a hablar con sus hijos. Al llegar la noche, tanto sus socios como Fernando y Saúl llamaron insistentemente a sus teléfonos. Estaban preocupados, ya que aquellas reuniones nunca se extendían por más de un par de horas. Pero para ese momento, ya eran las 10 de la noche y nadie sabía nada de ellos. Fue por esto que Saúl, el joven que disfrutaba más de hablar que de pelear físicamente, esa noche acudió preocupado a casa de su padre, solo para descubrir que ambos progenitores esa tarde habían sido asesinados. Se trataba de algo muy extraño. No se habían llevado nada. No habían forzado la entrada de la casa. Era como si alguien que los conocía, alguien cercano, hubiera entrado y sin mayor objetivo simplemente les hubiera quitado la vida. El escenario era horrible. Al entrar a la casa se podía ver el cuerpo del padre, quien estaba tirado en la entrada completamente bañado en sangre, con el cráneo expuesto, exactamente después de que alguien lo hubiera golpeado fuertemente en la cabeza. Al interior, en las escaleras, se encontraba el cuerpo de la madre, quien tal vez tratando de escapar se encontraba con la espalda completamente deshecha, tasajeada por infinidad de puñaladas perpetradas en los hombros, los costados y toda la parte trasera de su cuerpo. Aquello había sido un ataque directo, un asesinato, con el único objetivo de deshacerse de ambos seres, quienes al parecer
habían sido tomados por sorpresa. La situación era algo irreal para Saúl, quien no sabía cómo afrontar tal hecho. Si bien quería a sus padres, no estaba realmente afectado por aquellos asesinatos, sino más bien consternado, porque sabía perfectamente que no tenían enemigos, que no había nadie que pudiera atacarlos. Además de que, al haber encontrado todo intacto, era obvio que el ataque tenía un objetivo ajeno a lo económico. Fue así que llamó a la policía. Se comunicó con familiares y abogados, dejando en claro que todo en ese lugar debía ser perfectamente investigado. Sin embargo, nunca avanzó nada. Pasó el sepelio e innumerables diligencias policiales. Nada podía ser encontrado que llevara a la investigación de un posible culpable. Aquello había sido hecho por alguien cercano, por alguien a quien ambos padres conocían, pero alguien que jamás había dejado algún rastro. Los días pasaron, y tanto los abogados de Fernando como Saúl hicieron arreglos para que ambos se sentaran a escuchar los testamentos de sus padres. Pero no era sencillo. Aquello fue una situación muy tensa. Los dos hermanos no se hablaban. Comunicaban casi todo a través de sus representantes legales, haciendo casi una pesadilla poder ponerse de acuerdo en labores simples, como el horario y términos de aquella audiencia. Fue por eso que dicha reunión se pospuso en varias ocasiones. Saúl quería terminar con todo aquello, mientras Fernando, al parecer, estaba obstinado en que esa lectura simplemente no se diera. Fue por eso que después de un par de semanas de intentos, Saúl decidió posponer todo. Tenía muchos pendientes en sus compromisos editoriales. Trabajaba en una pequeña empresa que hacía estudios estadísticos para el gobierno, y él era el encargado de coordinar los levantamientos en casi todo el país. En esos momentos era época electoral, y la firma para la cual colaboraba era una empresa que tenía muy buena reputación, por lo que para ese momento la empresa ya estaba completamente sobrepasada con todos aquellos encargos los cuales estaban retrasados. Fue así que debió viajar a muchas ciudades en un par de semanas, haciendo a un lado todos sus asuntos personales, dejando de atender por varios días todas las llamadas de sus abogados, y teniendo que ignorar su teléfono por al menos durante 4 días seguidos. Fue por eso que una vez que había regresado a su departamento, descubrió que tenía no solo infinidad de correos urgentes en su ordenador, sino que además en su teléfono móvil tenía varias llamadas de voz y un número similar de mensajes de texto los cuales había pasado por alto. Se trataba de su representante legal, quien le avisaba que era completamente imperante que él se reuniera con Fernando en casa de su madre. Su hermano había hecho muchos movimientos legales, y la única forma en que podía arreglarse con él era que ellos dos solos, sin la compañía de nadie, pudieran reunirse para que ahí dieran fin a una disputa, la cual al parecer Saúl ya había perdido. Esto porque de alguna forma Fernando tenía documentos firmados por sus padres, los cuales no solo le otorgaban todo lo heredado, sino que además dejaban con deudas y muchos problemas legales a Saúl, quien sin saberlo había sido designado como apoderado y representante legal de su madre, la cual hasta ese momento se enteraba tenía muchas deudas, muchas demandas y muchos problemas en procesos los cuales, si no atendía, podrían incluso llevarlo a la cárcel. Pero eso no era lo peor. Lo alarmante para Saúl es que esa última oportunidad para reunirse con su hermano estaba agendada precisamente para ese mismo día, en concreto para horas más tarde, a las 6 de la tarde, ahí en casa de su madre.
Saúl no entendía nada. Llamó a sus abogados y trató de hacer lo posible por posponer las cosas, por aclarar el asunto, pero los representantes ya estaban sobrepasados. Habían intentado todo, pero era por culpa de él, quien al estar varios días sin responder simplemente no pudieron arreglarlo. Fue así que no hubo otra opción, otra salida. Saúl esa tarde debía reunirse con Fernando, ahí en la casa de su ya fallecida madre. Pero el hombre estaba exhausto, completamente sobrepasado por todo el trabajo que había tenido que cubrir los días previos, por lo que sin preparar nada, ni adelantarse a llevar algo, tan solo se dirigió ese día al lugar acordado. Al llegar, la puerta estaba sin seguro. Saúl entró pensando que vería a su hermano en la estancia, pero no era así. Aquel lugar estaba vacío. Aún había restos del acordonamiento policial, de marcas en las cuales estaban dibujadas las siluetas de los cuerpos de sus padres en el suelo. Si bien toda la recabación de información y rastros criminales ya había sido hecha, aún se podían ver ahí los últimos indicios del trabajo policial. Pero a Saúl eso no lo preocupaba, ni siquiera lo incomodaba. Desde siempre había sido un joven frío y desapegado de su familia, por lo que estaba más consternado en cómo enfrentar a su hermano que en la tragedia que ahí semanas antes había ocurrido. Y es que le interesaba algo al respecto, y eso era no tener más problemas ni alargar aquel encuentro. Conociendo a Fernando, él sentía que seguramente estaba haciendo todo para molestarlo. No creía que él quisiera quedarse con aquella herencia, sino que en realidad lo hacía para poder quitarle algo, para ganarle un pleito imaginario, el cual desde que eran niños, a ambos hermanos tenían bien atravesado. Y eso era exactamente lo que en verdad ocurría. Saúl y Fernando no podían verse en persona. Tan pronto lo hacían, inmediatamente iniciaban las discusiones, los insultos, los empujones e incluso en muchas ocasiones hasta los golpes. Aquellos quienes los conocían sabían que tener en la misma habitación a esos dos personajes siempre terminaba en altercado, gritos, amenazas y empujones. Sin embargo, no se podía hacer nada. Saúl ya estaba ahí, y la única forma de acabar con ello era enfrentar a su hermano, esperando que aunque los dos incluso empezaran a golpearse, terminaran más tarde con todo aquello que sus padres habían dejado inconcluso. Fue por esto que Saúl comenzó a recorrer toda la casa. Pasó de la sala al comedor, al jardín, a las recámaras e incluso a la azotea, pero nada. Ahí en esa casa parecía no haber nadie. Extrañado, bajó de nuevo a la planta baja y pensando que aquello simplemente era una artimaña de su hermano por molestarlo, fue que atravesó el pasillo y ahí se dio cuenta que aún faltaba un lugar en el cual buscar a Fernando. Se trataba de la antigua biblioteca de la casa, la que años antes su madre había adaptado para que sirviera como una especie de pequeño taller de arte vitral, donde ella ensamblaba pequeñas figuras, piezas con hojas de vidrio, y donde pasaba casi todas las tardes dedicándose desde años antes a ese inusual pasatiempo. Aquello era una actividad que desde que tenía recuerdo, su madre solía practicar con mucho empeño. Sin embargo, no fue hasta el divorcio que ella pudo tomarlo como algo muy en serio. Saúl nunca había puesto atención a lo que hacía su madre, y fue ahí que pudo ver la mayoría de vitrales y piezas que tenía en ese espacio. Se trataban de creaciones y figuras representando a diferentes miembros de la familia.
aunque las imágenes eran burdas y bastante genéricas. Para él era claro que en cada pieza su madre se había esforzado por representar rostros con miradas inquietantes, con sonrisas desquiciantes y con facciones muy exageradas, las cuales hacían ver por todos lados rostros completamente malévolos. Aquello le causó escalofríos. Si bien no era precisamente por el miedo al mal o lo demoníaco, Saúl nunca había caído en cuenta que su madre tuviera dicha afición, dicho gusto, dicho talento para representar ese tipo de imágenes. Miró fijamente las piezas por varios minutos, hasta que de pronto un ruido en el fondo del lugar llamó su atención. Se trataba de un rechinido, un chillido de una extraña puerta la cual estaba escondida detrás de uno de los libreros. Saúl, extrañado, se acercó, y fue entonces que la vio. Se trataba de una entrada poco visible, la cual tenía pegada una pequeña nota con un mensaje escrito a mano, el cual decía: «Entra, hermanito». Aquello no era casualidad. Aquello había sido escrito por Fernando, quien al parecer esperaba que Saúl al llegar encontrara dicha puerta y fuera a buscarlo. Sin embargo, algo hizo que de primer momento Saúl no avanzara. Y eso era un ruido el cual no esperaba. Se trataba de un lamento. Un alarido enmudecido, el cual se oía adentro de lo que parecía ser un pasillo oscuro al interior de esa puerta. Saúl nunca había sido temeroso. Sin embargo, en ese momento aquello le producía escalofríos. No solía visitar la casa de su madre. De hecho, ya tenía más de un año que no entraba. Y mucho menos que decir de ese estudio, el cual prácticamente había pisado solo 3 veces desde que sus padres se habían separado. Fue por eso que con duda se paró frente a esa puerta, la cual nunca antes había visto, y la cual evidentemente había sido elegida por Fernando de forma totalmente intencional. Saúl, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer, cómo reaccionar o qué decisión tomar. Si bien quería irse de ahí, también tenía el temor de dejar inconcluso aquello y permitir que su hermano, por pura diversión o diferencias añejas, hiciera algo de lo cual se arrepintiera. Fue así que, armándose de valor, Saúl comenzó a caminar por aquel oscuro pasillo. Mientras daba pequeños pasos oía aquellos lamentos, aquellos alaridos enmudecidos, aquellos quejidos de dolor, los cuales poco a poco le provocaban aún más escalofríos, mayor tensión y un extraño bloqueo que hacía que sus piernas no dejaran de temblar en cada movimiento. Sin embargo, el hombre no se detuvo y pronto pudo ver lo que había al otro lado de aquel pasaje. Al entrar no podía creer lo que veía. Se trataba precisamente de Fernando, quien completamente desnudo sostenía un cuchillo en su mano, con el cual en ese momento se encontraba desollando a un pobre individuo. Se trataba de un hombre, el cual, amarrado a la pared, ya había sido despojado de varios pedazos de su piel, de trozos de su rostro, el cual en completo dolor se sacudía, mientras Fernando sostenía el cuchillo junto a su barbilla para lenta y sádicamente
irle retirando la quijada. Saúl no lo podía creer. Si bien sabía que Fernando era un ser conflictivo, iracundo y agresivo, jamás había pensado que fuera capaz de tal aberración, de tal atrocidad, de tal sadismo. Tratando de entender fue que vio al suelo, y ahí vio tirados una serie de documentos. Se trataban de papeles legales, los cuales de pronto cayó en cuenta correspondían a su propio abogado. Ahí Saúl entendió todo. El pobre hombre al cual estaban torturando era precisamente su representante, solo que no lo había reconocido para ese entonces, porque el pobre hombre ya no tenía la piel en su rostro. Saúl, lleno de pánico, intentó salirse del lugar, pero antes de lograrlo, fue que tropezó con un cordón colocado junto a la puerta, el cual, al ser activado, rápidamente hizo que un mecanismo cerrara la salida. Aquel azotón de un tablón de madera resonó en todo el lugar, y ahí Fernando por fin se detuvo. Lentamente miró sobre su hombro y pudo ver entonces que Saúl por fin había llegado. Dibujando una sonrisa en su rostro, Fernando colocó el cuchillo en el cuello del pobre abogado, y antes de degollarlo, dijo las primeras palabras de aquello, lo cual sería una confesión que Saúl jamás habría esperado. Hermanito, desde que tú y papá se fueron, mamá escogió este lugar para castigarme. Tuviste suerte de no conocerlo antes, porque no creo que hubieras aguantado. Sin embargo, déjame decirte que no lo veo como algo malo, ya que fue gracias a esto que yo jamás me dejé derrotar, que yo jamás me dejé vencer, y que nadie me pudo frenar. En ese momento Saúl vio a detalle el cuerpo de su hermano. La sangre que tenía embarrada por todos lados había escondido una terrible verdad. Y esa era que éste tenía infinidad de cicatrices por todas partes. Infinidad de marcas hechas por cortes a través de los años en todo el cuerpo. Fue en ese momento que Fernando empuñó fuertemente el cuchillo. Lo empujó e hizo un corte directo en la yugular del abogado. La tortura para ese pobre hombre había acabado. Sin embargo, el infierno que estaba por venir, el terror que le esperaba a Saúl, ese apenas había empezado. Fernando soltó el cuerpo del abogado. Caminó lentamente hacia Saúl. Y fue entonces que confesó cuál era el motivo de aquella reunión. Mira, hermanito, a ti mi padre te educó, y debo decir que él nos quería a ambos. Pero créeme que eso ni siquiera te lo envidio. No sé si lo sepas para estos momentos, pero tú te ibas a quedar con todo. Sí, así como lo oyes. Lo supe por tu abogado, quien tratando de sacar dinero te vendió conmigo, ya que según él, todo te lo iban a dejar a ti. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque supuestamente mi madre, tú sí sabrías administrarlo. Cuando vino a contarme todo, no tuve otra opción más que hacer una visita a papá y mamá, para pedirles una explicación. Pero ahí fue donde me di cuenta que en verdad este inútil no estaba mintiendo. Fue por eso que en ese momento tuve que improvisar, devolviéndoles a ambos un poco del cariño con el que mamá a mí me había educado.
En ese momento Fernando señaló las cicatrices en su cuerpo. Y solo eso bastó para que Saúl entendiera todo. Aquellas marcas en su hermano eran marcas hechas por su madre. Cicatrices hechas a Fernando, quien por su carácter conflictivo muchas veces había sido llevado a ese lugar como escarmiento, donde a través de atroces castigos, su madre había tratado de educarlo. Saúl estaba inmóvil, congelado, completamente impactado, por lo que cuando Fernando comenzó a acercarse, él simplemente no puso resistencia, dejando sin ser consciente que su hermano comenzara a ponerle amarres en los brazos y las manos. Y fue ahí que Fernando continuó. Pero como he dicho, créeme que yo no te envidio. Pero ya que te vas a quedar con todo esto, creo que lo justo es que te comparta un poco de aquel extraño amor de mamá, el cual nunca tuviste y el cual ahora podrás sentir tan detalladamente como yo lo viví. Pero créeme que no va a ser por coraje o envidia, sino que va a ser para que tú y yo, como buenos hermanos, en verdad estemos parejos, igualmente amados, igualmente educados. Y fue entonces que comenzó todo. Fernando empujó su cuchillo contra el cuerpo de Saúl y comenzó a hacer cortes por todo su cuerpo, deslizando la hoja de metal en canal, desde el pecho hasta la pelvis, desde la ingle hasta la rodilla, desde la cintura hasta la espalda, retirando pequeñas tiras de piel, las cuales le producían un terrible dolor a Saúl, quien después de varios minutos apenas si tenía ya energía para quejarse. Al final Fernando terminó retirando tiras de piel, metros y metros del cuerpo de su hermano, para después culminar todo poniéndole granos de sal en cada herida. Saúl después de un rato dejó de quejarse. El cansancio y tortura apenas si lo tenían consciente, solo para terminar de oír a su hermano, quien extasiado aseguraba diciendo su última frase: hermanito, por fin ambos hemos sido igualmente tratados, igualmente educados e igualmente amados, en esa extraña forma de la cual jamás conociste de mi madre. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.